Muy buenos días, bienvenidos a una semana más de la predicación de la palabra diaria de Dios con su servidor el Padre Joaquín del Valle o Reverendo John Soria. Hoy que es la conclusión de la semana de la oración por la unidad de los cristianos con la fiesta de la conversión de San Pablo. Hoy vamos a escuchar la palabra de Dios que nos habla de esa experiencia de aquel judío de la tribu de Benjamín, que él era un perseguidor acérrimo de los cristianos y que después el Espíritu Santo hace que con la experiencia de Jesús resucitado, Pablo se convierta y tenga esa experiencia de decir, pues yo soy Jesús al que tú persigues. Y como Pablo tiene esa visión de la iglesia de Cristo, cuyos miembros son parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios el día de ahora. Es la lectura de Hechos 9, del 1 al 22, y de Marcos, capítulo 16, 15 al 18. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver a los sumos sacerdotes y les pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, que al entrar le impuso las manos para que recobrara la vista. Ananías le dijo al Señor: Señor, he oído muchas cosas hablar de este individuo y el daño que él ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir o padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa y le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envió para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de sus ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían: ¿no es este hombre el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús, y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra del Señor.
Pues ahora vamos a escuchar el evangelio que corresponde a este día de la fiesta de la conversión de San Pablo, que es Marcos capítulo 16, 15 al 18. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Pues como ven, hermanos y hermanas, nosotros creemos que San Pablo tuvo una experiencia muy especial, excepcional diríamos, de Jesucristo crucificado y resucitado. Aquí tenemos la imagen de San Pablo, donde se nos invita a orar con él en inglés, pero también tenemos otros documentos que sin la intervención del ministerio de Pablo, predicador o misionero de los gentiles, usted y yo no tendríamos la fe. Y estos documentos hablan nada más ni nada menos, en primer lugar, de Dominus Jesus, que es el documento que ya les mencioné en otros días, el emérito Papa Benedicto XVI, cuando era secretario del dicasterio de la doctrina de la fe, como José Ratzinger, él escribió ese pequeño documento que se llama El Señor Jesús. Y allí se nos habla de la importancia de la unicidad del papel que Cristo tiene para como única mediación o único mediador, o salvación auténtica que viene de Dios para los seres humanos y que pues es el único autorizado para darnos plena salvación. Los demás mesías o falsos mesías o salvaciones parciales, podríamos decir, pues no nos dan toda la salvación que requiere el ser humano. Que diríamos una salvación intelectual, emocional, corporal y espiritual, porque son los 4 aspectos que cada ser humano está constituido, y Jesús vino a salvar toda la persona, no nomás parte de ella, no nomás el alma, no solamente el corazón. Nuestra religión tiene mucho de sentimientos y de amor, pero también vino a iluminar nuestras mentes y a santificar nuestras almas. Por eso, compuestos de mente, corazón, cuerpo y alma, Jesús viene y nos abraza completamente con su salvación o redención. Vemos aquí también cómo Pablo habla a su discípulo Timoteo: yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido de que el Señor, justo juez, me dará la recompensa el día de su venida. No se les olvide que he propuesto para la devoción de mis feligreses en Monte Carmelo o en esta santuario virtual llamado Calvario Tepeyac Carmelo, que debemos rezar los misterios místicos del Espíritu Santo, y el último misterio precisamente el quinto, que es Jesús justo juez, así le llamo, y también le llamo Rey y Señor, porque yo creo que esa afirmación del emérito Papa Benedicto coincide como Pablo empezó a proclamar con un título que tanto en el Imperio Romano como la teología judía de sus antecesores de la fe de Israel, la palabra Adonai correspondía solamente a Dios. Y Pablo es el primero que atribuye al maestro de Galilea un título divino con el nombre de Señor o Adonai, Kyrios en griego, ¿verdad? Y nosotros pues le llamamos Señor, y nosotros creemos firmemente que Jesús es nada más ni nada menos que Dios en persona. No es un segundo Dios, ni el Espíritu Santo un tercer Dios. Sí le llamo tercera vía o nueva vía del Espíritu Santo, pero es Dios mismo, el Espíritu del Padre y del Hijo, y que pues
pues los tres son un solo Dios, un solo ser, pero en Él hay tres personas diferenciadas, que viven en una perijonesis, por usar un término teológico, que significa que sin perder la identidad propia de cada persona, los tres comparten una misma esencia o naturaleza, que es su divinidad. Es un solo ser divino, no son tres dioses, sino un solo ser, que es Dios mismo, y que Él vive en familia o en compañía de sí mismo, por así decir, pero que es el Hijo, la persona del Hijo, que viene y se hace hombre, y desde los primeros años, meses diríamos, después de la muerte de Jesús en la cruz, en la carta de San Pablo a los filipenses, él recoge esa tradición, porque no creo que él mismo la haya compuesto, sino que recoge esas afirmaciones altísimas, aplicadas a un ser humano que ante los seres humanos, ante este mundo, había sido un fracaso total, porque recibió la condena suprema de aquel tiempo, que era una muerte de cruz, una muerte ignominiosa. Y precisamente en el fracaso, en ese momento de derrota, desde el punto de vista del mundo de Jesús, es donde Dios lo proclama como más elevado que toda criatura. Y por eso ese cita de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 6 al 11, allí se nos dice que siendo Dios, Jesús no se reservó para sí mismo su categoría de Dios, sino que se abajó y se hizo hombre como todo hombre, sufriendo la muerte, inclusive una muerte de cruz. Por eso Dios lo elevó, para que al nombre de Jesús toda criatura doble la rodilla, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la fiesta de la conversión de San Pablo es muy importante para la fe católica, cristiana católica, porque a partir de ese momento, aquel que era perseguidor de los cristianos se convierte en propagador del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo conocido de aquel entonces, de todos los viajes en el área del mar Mediterráneo y más allá. Nosotros sabemos que Pablo, más que los demás apóstoles, se le llama el apóstol de los gentiles, porque la visión que San Pablo tiene de Jesús como el Señor le mueve a llevar la buena nueva de Jesucristo, de donde nos viene la salvación, a todos los pueblos de la tierra, del mundo conocido, del Imperio Romano. Por eso entonces ese señorío de Jesús, del que ahora habla el emérito Papa Benedicto, pues viene desde San Pablo, que lo proclama como Kyrios, o en hebreo Adonai, y en español Señor de señores y Rey de reyes, por supuesto. Pero aquí tenemos otros documentos que, gracias a esa visión paulina, pues podemos hablar del Evangelio, que es abierto para que a todas las personas, incluyendo inmigrantes, pues se nos dé la palabra de Dios. Este documento llamado Erga Migrantes Caritas Christi, sobre la atención cristiana a los inmigrantes, es de la Oficina Pontificia del Consejo de Pastoral para los Inmigrantes e Itinerantes. También tenemos, por parte de los obispos católicos de Estados Unidos, este otro documento que se llama Unidad en la Diversidad, que también está en inglés, Welcoming the Stranger Among Us, acogiendo al forastero entre nosotros. Y de esa manera nosotros podemos decir que la visión de San Pablo no es algo totalmente diferente al ministerio petrino, sino que ambos, San Pedro y San Pablo, son los pilares de la iglesia. Pero hoy, con la conversión de San Pablo, podemos decir que tenemos el inicio de esa visión universal del cristianismo, que no quedó en una forma tribalista solamente entre los judíos, sino hubiera sido por la obra del Espíritu Santo, quizás el cristianismo haya sido reducido a una mera secta entre las miles de religiones que existían en el Imperio Romano. Pero como la iglesia es una obra divina y no meramente humana, sabemos que incluye el elemento humano, los apóstoles, hombres y mujeres, también discípulos, que fueron enviados, pero es el Espíritu Santo el autor principal de este nuevo movimiento, o seguidores del nuevo camino, que después pasaron a ser llamados los
cristianos o seguidores de Cristo. Que Dios Todopoderoso les bendiga y no se le olvide hacerle like en YouTube, y que nos vemos pues cada mañana con esta palabra de Dios, para que todos los días usted sea bendecido con la palabra toda de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.